Vamos al capítulo 3 de Génesis en esta serie y vamos a estar hablando del pecado y la caída. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Detengámonos en la lectura aquí y vamos a estar viendo un punto muy importante en estos 6 versículos: el engaño oculto de la tentación. El engaño oculto de la tentación. El tentador se oculta y habla a través de una serpiente. Ahora, no sabemos cómo era la comunicación en este mundo perfecto que Dios había hecho. Ciertamente, en esta etapa, después de que todo fue creado, este mundo era un mundo perfecto. El mismo ser humano era distinto a como es hoy. Ya descubrimos en ese detalle que la pareja de humanos eran vegetarianos. El mismo clima era distinto. Y he tratado de imaginarme cómo era ese mundo perfecto antes de la caída en pecado, y la única ilustración o comparación que he podido encontrar es ver televisión en blanco y negro y ver televisión 4K, HD. Es tan distinto, ¿verdad? Pero es así, el mundo original, el mundo antes de la caída en pecado, era distinto, completamente, a como es ahora. Y aparece inmediatamente Satanás, pero no se le aparece como ángel de luz. Y como siempre ha sido su estrategia, es un engañador, habla a través
de una serpiente. El texto dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Noten ese detalle, es muy importante. Palabras que el autor, que el Espíritu Santo provee, son muy importantes para comprender el mensaje o la idea que está transmitiendo. Entonces Satanás no se le presenta a Eva como lo que es un ser angelical, sino que habla a través de la serpiente. La serpiente había sido hecha por Dios y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. La serpiente era creación de Dios, es creación de Dios y fue hecha buena. Pero tenía una cualidad que Dios le había dado a este animal. Era la más astuta de todos los animales, dice el texto bíblico. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que Satanás, el diablo, el engañador, es la serpiente antigua. Ahora, la palabra astuto no es una palabra mala en sí, es un término neutral. Depende del uso, del contexto en que se emplee, entonces la palabra astuto podría ser o tener una connotación negativa. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: sean prudentes como serpientes. Y la palabra prudente es sinónimo de astuto. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Entonces, la serpiente fue escogida por Satanás como instrumento para hablar a través de ella en la tentación. Y probablemente la razón por la que Satanás elige la serpiente es por esa cualidad, esa característica de ser la más astuta de todas las bestias del campo. Entonces vemos aquí una situación para la cual hay preguntas, pero no tenemos respuestas. Solo podemos entender que el diablo se vale de un animal, el más astuto de todos, y que precisamente por tener esa capacidad, este animal, el Satanás, la utilizó, valiéndose de este don que Dios le había dado a la serpiente, la astucia, para usarla como su instrumento. La pregunta con que inicia el diálogo. Por cierto, este es el primer diálogo teológico de la historia. Génesis, el principio, el comienzo de todas las cosas, nos presenta aquí el primer debate teológico. La serpiente empieza con una pregunta. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol?
Noten esto, la astucia de Satanás y el engaño. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol. Esta pregunta encierra un cuestionamiento a Dios. La serpiente está juzgando a Dios. Nadie debe cuestionar a Dios. Esta manera de iniciar la tentación es una forma de invitar al hombre a juzgar las decisiones de Dios. Noten esto. La serpiente Satanás está tentando al ser humano para cuestionar las decisiones de Dios. Podemos cuestionar a los políticos, podemos cuestionar las decisiones de otra persona, pero no podemos ni debemos cuestionar a Dios. ¿Tiene usted eso claro? La mujer responde sabiamente, corrige la exageración de la serpiente, pero la mujer agrega algo que no está en la palabra de Dios. ¿Lo descubrieron ustedes? En la respuesta de Eva, ella agregó algo que el texto bíblico no dice. La mujer le dijo, ni lo tocaréis. Dice Génesis capítulo 2, donde aparece el texto bíblico al que ella hace referencia. ¿Se acuerdan las instrucciones que Dios dio? En el versículo 17, muchas gracias. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten esto, la orden era, no comerán. La mujer agregó allí, no comeremos, pero tampoco no lo tocaremos. Sin embargo, yo creo que la mujer debió haber dado una respuesta distinta. Tenía que haber respondido de una manera distinta a la serpiente. Debió comenzar reprendiendo a la serpiente, porque la serpiente se atreve a cuestionar a Dios. Si reflexionamos un poco, la mujer pudo haber respondido de una manera positiva y convincente para expresar su obediencia y su confianza en el Creador. Pudo haberle dicho, ¿quién te crees que eres para cuestionar a Dios? Puedo ver tus intenciones. Todo lo que el Creador hizo es bueno. Dios es bueno. Nosotros, pudo haber dicho ella, caminamos todos los días y vemos a Dios cara a cara, aquí en el jardín del Edén. Él es bueno.
nos gozamos en su compañía. Él hizo el jardín, Él nos puso aquí, es su jardín y no debemos cuestionar sus decisiones. Pero la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Satanás quita el juicio de Dios. El juicio de Dios, la palabra de Dios era: el día que ustedes coman de este fruto, morirán. Hay una sentencia, hay un pronunciamiento del Creador. El día que ustedes coman de este fruto, morirán. Pero la serpiente, irrespetando a Dios, quitando a Dios, dice tajantemente: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Versículo 5. Y la estrategia del diablo es decir una verdad a medias. Pero una verdad a medias es una profunda y completa mentira. Es la manera en que el diablo actúa. Dice medias verdades, las cuales son totales mentiras, profundas mentiras. Noten esto: Adán y Eva en este punto, antes de la caída en pecado, no tienen conciencia de lo que es lo malo. Ellos son buenos y están viviendo en un mundo bueno en gran manera, en un mundo perfecto. No conocen lo que es la maldad. Dios sabe lo que es bueno y malo, pero Dios no conoce lo que es malo por experiencia. Dios no hace cosas malas, pero Él sí conoce lo que es la maldad. Adán y Eva toman sus propias decisiones entonces sobre lo que es malo y bueno. Y la prohibición que Dios ha dado no importa entonces para ellos. Y ellos hacen sus propias reglas sobre lo que es bueno y malo. Noten eso, esa conversación entre Satanás, entre la serpiente y la mujer, miren todo lo que ha hecho. El Dios bueno que pone reglas para nuestro propio bien, Satanás lo transforma en alguien que es un obstáculo para nosotros. Y que en realidad lo que él dice no importa, que yo puedo establecer mis propias reglas y mis propias opiniones y yo puedo tomar mis propias decisiones. Si me pongo en el lugar de decidir lo que es bueno y malo, entonces yo me pongo en el centro del universo y yo vengo a ser mi propio Dios. Y esa es la naturaleza del pecado, ¿sabían ustedes? La raíz del pecado es el egoísmo. Todo pecado se origina en el deseo del individuo de hacer lo que le da la gana.
en buscar sus propios intereses, sin importar los demás o sin importarle a Dios. Todo pecado tiene su raíz en el egoísmo. Y Dios dijo: no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses delante de mí. Solo hay un Dios, y ese es el Creador. Todo pecado es contra Dios. Él es el único que ocupa el centro de nuestro universo. Por eso, en la oración de arrepentimiento que hace David en el Salmo 51, les invito a que vayan, si quieren, al Salmo 51. ¿Recuerdan ustedes la historia del pecado de David con Betsabé? ¿Se acuerdan? David había pecado contra Betsabé. No, David había pecado contra Dios. David había cometido adulterio. David había ordenado la muerte del esposo de Betsabé, Urías el Eteo, para quedarse con ella. ¿Se acuerdan? Después que vino el profeta de Dios, Natán, a confrontar a David con ese pecado, David se arrepintió. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten esto, escuchen, lean, traten de compenetrar o penetrar en su corazón estas palabras. David está arrepentido por lo que había hecho, pero él reconoce que su pecado fue contra Dios. Pero por ese pecado de David con Betsabé, ella queda embarazada, y por eso es que él tramó la muerte del esposo de ella, y se ejecutó la muerte empleando a sus soldados. Mire, él está embarrando con su pecado a otros. Luego el bebé muere. Y luego toda la casa de David, toda su familia va a sufrir consecuencias por el pecado de David. Dios le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Absalón lo quiere destronar. El otro hijo viola a su media hermana. Absalón mata a su otro hijo, al que violó a su media hermana. Y ahí la historia continúa. Por un pecado, por la tentación de David con Betsabé. Pero entonces David en su salmo de arrepentimiento dice: contra ti solo he pecado. El árbol. Volvamos a Génesis capítulo 3. El árbol. ¿Era manzana? No se sabe.
La fruta, ¿qué era la fruta? La fruta no era la relación sexual. La iglesia, de la que ustedes saben a cuál me refiero, en su dogma, en su doctrina, estableció que el pecado original era la relación sexual entre Adán y Eva. La Biblia no dice que la relación sexual entre Adán y Eva era pecado. Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: multiplíquense. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia no dice por ningún lado que la intimidad en el matrimonio es pecado. Entonces, ¿cuál fue la fruta? ¿Qué significaba esa fruta? Miren, ¿era una fruta? Sí, era una fruta. ¿Era un árbol? Sí, era un árbol. Pero recuerden que el hombre que fue creado perfecto hasta cierto grado, le faltaba una cosa para la perfección. ¿Cuál era? Obediencia. Obedecer a su creador. Era el último escalón que Adán y Eva necesitaban subir para la perfección. Dios pone una prueba de obediencia, pero también obediencia y fe. Obediencia y fe, porque tenían que creerle a Dios que el día que ellos comiesen de esa fruta iban a morir de verdad. No sabían lo que era la muerte. Hasta ese punto nunca habían visto un animal morir, no habían visto una planta morir, no existía la muerte por ningún lado. ¿Qué es la muerte?, se preguntarían ellos. Pero tenían que creerle a Dios. Dios había dicho: el día que coman de esa fruta van a morir. Tenían que creerle a Dios y confiar que las intenciones y decisiones del Creador son perfectas y buenas. Dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Pregunto, ¿y dónde había estado Adán todo este tiempo de la tentación? Había estado junto a Eva. Escuchó y no hizo nada. La mujer comió, se lo dio y él comió. El patrón de tentación y caída en pecado es el mismo siempre. Noten esto. Aquí tenemos un formato de cómo Satanás tienta al hombre. ¿Cuáles son los pasos para la caída en el pecado? Primero, escuchar a la criatura antes que al Creador. Oigan eso. Oír, prestar atención y creerle a la criatura antes que al Creador. Primer paso, primer error. Segundo, seguir nuestros deseos en lugar de hacer lo que el Creador desea. Tercero,
determinar o decidir por nosotros mismos lo que nos conviene, lo que es bueno y malo. Establecer nuestro propio juego de reglas. Decidir qué es bueno y malo para nosotros. Y hacer a un lado lo que Dios dice que es bueno y malo. Y entonces aquí vienen las consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. Vean conmigo, por favor, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Detengámonos aquí, por favor. Dice que tan pronto comieron de esa fruta, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero en el capítulo anterior, en el versículo 25, el último versículo de Génesis 2, dice: Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso se llama inocencia, pureza. Ellos pierden la inocencia. Ahora, oigan esta pregunta. Es una pregunta para mí, es una pregunta para ti, no es una pregunta retórica, es una pregunta real, válida, muy apropiada para este punto. ¿Estarías tranquilo o tranquila si tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hermano o tu hermana, alguien cercano a ti, conociera todo, exactamente todo lo que tú piensas? No, ¿verdad? Tenemos cosas que ocultar. Tenemos cosas que ocultar. ¿Y cuál es nuestro instinto? Cubrir, ocultar. Mentimos porque tenemos miedo
a que se descubra la verdad. Mentimos porque tenemos miedo a enfrentar consecuencias. Mentimos porque nos engañamos creyendo que vamos a corregir y que vamos a salir de esa sin sufrir consecuencias. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín, dice el versículo 8. Otro dato importantísimo de ese panorama y de esa fotografía y de esa escena del jardín del Edén, el lugar que Dios creó perfecto. ¿Saben qué? Adán y Eva veían a Dios, caminaban con Dios todos los días. Eso se llama, los teólogos llaman teofanía. Teofanía significa aparición física. Dios toma una forma humana, no tiene un cuerpo humano Dios, es espíritu, pero para que el humano lo vea, Él toma forma humana. Y entonces allí estaba Dios. Dios el Creador todos los días se paseaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. Adán y Eva lo veían y conversaban todos los días con el Creador. No existía el pecado. Absolutamente no había ni un ápice de maldad en ese mundo. El mundo perfecto. El aire, el oxígeno, el color, las plantas, todo como se veía era otra dimensión, otro nivel del que nosotros no estamos viendo ahora. Si nosotros nos vemos maravillados con las montañas, con el mundo, imagínense cómo era ese mundo antes de la caída en pecado. Y Dios camina y Adán y Eva oyen que Dios viene caminando y se esconden. ¿Dónde estás? Oímos que usted venía por ahí y nos escondimos porque estamos desnudos. Y todo el mundo escucha a todos, menos escuchar a Dios. La mujer escuchó a la serpiente. El hombre escuchó a la mujer. Pero nadie prestó atención a lo que Dios había dicho. Se sintieron culpables. Trataron de justificar su desobediencia. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, ella me lo dio. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. Todos tratan de justificarse, pero menos de reconocer su propia falta. Y entonces dice Romanos 5:12, la muerte entró al mundo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Ese texto, Romanos 5:12, el apóstol Pablo explica, uno, ¿por qué morimos? Y una señal de que el pecado está en el mundo entero es que no existe ningún pueblo, por más remoto que sea, donde no haya un cementerio. El pecado entró. Y tras el pecado vino la muerte. Adán era nuestro representante legal, cabeza de la humanidad.
Y cuando él cayó, caímos todos. Ese es el primer Adán, porque vino el segundo Adán, Cristo Jesús, que también pasó por la prueba de la tentación y él obedeció al Padre y vino a ser nuestro Salvador. Entonces, la mujer fue engañada. ¿Y por qué entonces pecó Adán? Ella fue engañada. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que él pecó por desobediencia. Adán estaba muy clarito. No había ningún engaño. Pero él simplemente quiso desobedecer a Dios.